¿Alguna vez te preguntaste en qué momento nos convertimos en civilización? ¿Cuál fue el primer gesto de humanidad hacia un otro? Bueno, hoy vamos a hablar de eso y de muchísimo más a partir de este libro, Una herida absurda, escrito por Daniela Zulay y editado por Ediciones Hora Mágica. Esto es Lecturas Collage, un espacio en donde te comparto mis lecturas, las que me emocionaron, que me conmovieron, que me dan ganas de contarlas y compartirlas con el mundo. Por eso hoy seguramente estás acá escuchando. Te invito a visitar mis reseñas anteriores, en videos anteriores, pero hoy vamos a hablar de este libro maravilloso. El libro inicia con esta frase. La antropóloga Margaret Mead dijo que el primer signo de civilización fue un fémur fracturado que había sanado. En el reino animal, si te rompes una pierna, mueres. No puedes procurarte comida ni huir del peligro. Ningún animal con una extremidad inferior rota sobrevive para que el hueso se suelte. De modo que un fémur quebrado y que se curó evidencia que alguien lo cuidó. Tuit de Daniel Molina, el 20 de febrero del 2024. Con este fragmento inicia este libro que hoy les quiero compartir. Más que nada la visión, como suelo hacer con las distintas reseñas, y sentirnos que estamos cerca en la misma habitación compartiendo una charla, porque me parece que lo lindo de los libros es poder contar nuestras impresiones, compartirlas, y que si en algún momento lees este libro quizás te resuene algo de lo que te voy a contar hoy. Me gustó mucho esta frase que inicia, porque cuando recorremos el libro va teniendo un significado cada vez más fuerte, y me pareció maravillosa que la elección fuera así, iniciarlo con esta frase. El libro es un recorrido que inicia a partir de una caída, ¿sí? De una herida absurda, ¿no? En la que Daniela se fractura el fémur y empieza todo un recorrido entre ambulancias, hospitales, traslados, peleas con la obra social, organizar una vida que obviamente un imprevisto así nos trastoca toda nuestra realidad, todo lo cotidiano y demás. Bueno, ¿y qué conlleva eso, no? El libro hace un recorrido profundo, pero a partir de la voz y los escritos de Daniela, que hay de todo en el libro, hay mucha poesía, pero también fragmentos cortos, pensamientos, pequeñas crónicas, pasajes, lecturas y reflexiones sobre lecturas. Entonces, de repente el libro es un gran collage, pero que refleja un estado, un momento, una transición hacia la recuperación, pero a partir del acompañamiento de otros, a partir del amor, a partir de la observación y todo lo que surge mientras ella tiene que estar en reposo, esperando la operación, esperando que se recupere su cuerpo y todo lo que pasa con eso, ¿no? Porque generalmente no nos detenemos a reflexionar sobre algunas cosas que están tan cotidianas, tan arraigadas en lo habitual, que a veces en estas situaciones es cuando la mirada se expande y estamos atentos al detalle, nuestra sensibilidad está a flor de piel y podemos ver muchas señales en lo cotidiano, ¿no? Hay distintos fragmentos que me emocionaron muchísimo, especialmente en el que ella observa las flores o la recuperación de un árbol, o también el acompañamiento que menciona de los amigos, de la familia, ese estar permanente que también es poder entregarse a otros, ¿no? Ante una herida, ante este hecho, ¿no? Como el que menciona al inicio. Ese fémur que se recuperó significa que alguien fue capaz de cuidarnos, y en ese gesto yo creo que se expande a todo el libro. Es de una sensibilidad maravillosa y podemos pasar de un poema en donde empieza a desplegar todo lo que le sucede en ese momento, hasta un recuerdo, hasta una lectura. Y además de esto, hay fotos. Es un libro también donde la fotografía dice presente de una forma muy potente, porque es un registro también de lo que narra Daniela, ¿no? Es muy fuerte y está muy entrelazado con lo que vamos leyendo. Entonces, tiene una edición que a mí me pareció muy cuidada, muy respetuosa, muy sensible. Todo eso que lo va haciendo una obra de arte por donde lo mires. Tiene un ritmo de lectura ágil que nos va llevando. También esto de que sean textos breves, poemas, fragmentos, pequeñas crónicas, le da un ritmo, una agilidad que en realidad se lee. Yo lo leí en 2 días porque primero quería saber hacia dónde iba la historia de Daniela, cómo era su recuperación, que inmediatamente empatizamos con ella, empatizamos con su historia. A mí me sucedió de recordar, obviamente,
partes de mi vida en algún momento que también estuve detenida en una cama esperando una recuperación y bueno, todo lo que sucede, el enojo, la bronca, la aceptación, ¿no? Y lo veía reflejado en el libro de Daniela. Y yo digo, es un libro muy lindo para distintas situaciones de la vida, ¿sí? Si bien obviamente empieza con un accidente, con esta caída que narra Daniela y todo lo que le sucede, y que obviamente es algo que no es una situación feliz, ¿no? Pero me parece que evoca esta mirada que en lo cotidiano, en estos tiempos que corren tan acelerados, tan desenfrenados, se nos pierde un poco, ¿no? Esto de detenernos y a veces de forma obligada, pero es un libro lindo para recomendar a alguien que quizás está en una etapa de que le cuesta bajar, que le cuesta detenerse. Bueno, este libro son pequeñas llamadas cada texto a mirar lo que hay acá, reflexionar. Esta es mi sensibilidad, este es mi dolor, lo comparto. Yo creo que nos lleva a conectar y principalmente a ver, a expandir la mirada. Hay muchos textos y realmente me resulta muy difícil elegir uno para compartirles un poquito de este libro hermoso, pero elegí dos. Son muy breves. El primero se llama Primer Plano. Con anteojos y gorra, lista para ir al quirófano. Nadie llegaba, pero después Pablo, Fran, mi papá. Yo estaba desesperada porque me llevaran. Me parecía imposible que mi pierna girada se volviera paralela. Nos saludamos cuando yo ya estaba en la camilla. Siempre tienen algo de despedida para siempre las personas saludando y una en la camilla. Finalmente entré. También salí. Y luego los nadadores nocturnos. Los nadadores lentos, nocturnos, que se sumergen en el mar abierto y dan brazadas a la luz de la luna. El misterio los rodea, como la luz reflejada en los pelitos de sus brazos, un juego. Luz, oscuridad, otra calidad de luz y de nuevo la oscuridad. Las brazadas, el desaparecer, el aparecer. Dejar una historia escondida, revelarla. Lo escondido interpela a Peter Rock, parece. Quedo detenida en la parte de la novela en el que un animal de madera se come un posible relato que parece un círculo. Bueno, así hay muchísimos textos breves de esto, ¿no? Nos va contando lo que va sucediendo en esta rehabilitación, pero a la vez hay un metatexto que está apareciendo todo el tiempo, que es la lectura de lo que nos rodea, la resignificación de todo, ¿sí? Este libro, ella menciona un libro que está leyendo que es Los nadadores nocturnos, y todo el tiempo esto de estar reflexionando sobre el acontecer, ¿no? El acontecer permanente, el paso del tiempo. Me gusta mucho esa doble lectura del libro. Por un lado, podemos leerlo de corrido y entender cómo se va rehabilitando, qué es lo que va sucediendo, qué es lo que le dicen los médicos, la familia, quién la cuida, o sea, todo. Y por el otro, vemos esta serie, este collage que les decía al principio, de poemas, de fragmentos, de fotos, ¿sí? Del antes, del después. Hay fotos que me emocionan mucho del inicio, ¿no? De la camilla, esta sensibilidad de Daniela de registrar, de tener esa fortaleza también para registrar ese momento, porque puede suceder que no, que nos quedamos sin palabras, pero Daniela va en búsqueda de eso, ¿no? De eso que está escondido, de esos signos y símbolos que rodean la situación, y me parece hermoso, hermoso. Bueno, y antes de pasar a mostrarles mi arte de tapa alternativo a esta tapa que por sí es maravillosa, y como saben, de ninguna manera la propuesta es menospreciar la tapa, ni mucho menos, sino reinterpretarla desde el lenguaje del collage, y contar también qué me pasó a mí con el libro, todo esto que les venía diciendo. Pero bueno, esta es la tapa, adentro hay fotografías de las cuales también se desprende esta tapa, y todo el proceso, la edición, está realizada por Ediciones Hora Mágica y todo su equipo de personas, Melina, Nacho, que realmente son geniales y maravillosas personas, pero sobre todo profesionales, porque el cuidado y el amor que hay en este libro, realmente, si lo pueden leer, si tienen esa oportunidad, van a entender aún más todo esto que les estoy diciendo. No quiero contarles cómo termina, ni mucho menos, porque la idea es que lo puedan leer, pero sobre todo es esto, es un libro
que tiene una lectura muy, muy movilizante, ágil, tiene un ritmo muy lindo, que se va leyendo, que nos vamos metiendo en la historia, que empatizamos enseguida con la narradora, y sobre todo volvemos a conectar con la belleza de la vida, con lo terrible y lo maravilloso, ¿no? Así que bueno, el recomendado es Una herida absurda. Esto está publicado por Ediciones Hora Mágica el año pasado, 2025. Son 172 páginas. La verdad es que es una edición muy bonita, muy bonita. No le quiero mostrar todo, pero bueno, acá está la imagen, la foto que se reversiona acá en la tapa, y lo intervienen con colores y demás. Pero bueno, la verdad es que quería compartírselos. El libro se consigue en varias librerías, pero seguro lo encuentran en la web de Ediciones Hora Mágica, que ahí está todo el listado de librerías en donde está disponible y tiene envíos a todo el país. Y ahora les voy a compartir mi arte de tapa alternativo y les cuento un poquito por qué esos símbolos tienen que ver con la lectura y algo más. Bueno, y esto se llama lecturas collage, así que después de la lectura, después de contarles mis impresiones sobre el libro de Daniela Zulay, me gustaría compartirles cómo me imaginé el arte de tapa. Como suelo hacerlo con las reseñas anteriores, y es un poco la idea de este ciclo, yo les voy a compartir el collage manual que hice inspirado en este libro, ¿sí? El libro, lo que les decía, me llamaba al detenimiento, ¿no? Y bueno, un poco lo que hago en este ciclo es comentar mis obras, que es algo que me cuesta, pero bueno, hay que salirse, ¿no? A veces también del lugar seguro y poder compartir ciertos elementos y cosas que nos ayudan quizás a entrar de otra manera a la lectura, ¿no? Pero bueno, yo elegí una imagen de una mujer que está observando, detenida. También me gustó la idea de buscar el símbolo de las manos unidas en este símbolo de cuidado que hay en todo el libro, que nos encontramos mucho con eso, ¿sí? También el fémur, ¿sí? Y una plumita arriba. Yo lo interpreté como la fragilidad, ¿sí? Algo que puede romperse, algo que es casi etéreo, ¿sí? Como quizás se siente en el libro, ¿sí? Esa gran fragilidad y lo etéreo que nos rodea. También los honguitos siempre suelen estar muy presentes en mis obras, pero bueno, en este caso en particular está ese pajarito en la cabeza que taladra, pero también susurra esos escritos que aparecen en el libro de Dani, y los hongos como el símbolo de la espera, ¿sí? Hay algo que crece en lo detenido, y también nos habla de la vida. También hay girasoles que crecen, algo que florece en ese detenimiento, en esa oscuridad que tantas veces es necesaria para que la vida se abra paso, ¿no? Y también está de la mirada de esta muchacha hacia la casa, hacia el lugar donde es protegida y cuidada Daniela hasta que se recupera, ¿no? Entonces yo me imaginaba un arte de tapa alternativo así, como esta obra, ¿sí? Centrada en la visión de ella, no solo en el hecho de la caída, porque de hecho tampoco está reflejado en el arte de tapa del libro original, ¿no? Sino otra cosa, otra mirada, algo que nos lleva y que nos guía en la lectura, y que seguramente, bueno, cuando lo lean puedan descubrir otros elementos y cosas secretas que están relacionadas con la tapa y que lo descubran leyendo el libro. Pero bueno, esta es mi propuesta. Si les gustan los collages, pueden ver muchos más en mi cuenta de Instagram, suelo compartirlos ahí. Y bueno, espero que les haya gustado, y nos vemos en un próximo encuentro de lecturas collage. Gracias por estar acá y nos vemos muy pronto.